ingeniero Luciano Mamani de la Cruz, ingeniero civil con más de 2 años de experiencia en proyectos de preinversión, expedientes técnicos y ejecución de obras públicas y privadas. Especialista en BIM, BDC, certificado por la Universidad de Stanford. Ha liderado proyectos en PRONIS, Minedu y la Unidad de Infraestructura Penitenciaria. Actualmente es especialista BIM en CCLSA y gerente académico de Arquitectura e Ingeniería Digital BIM SAC. Docente universitaria en Perú y Bolivia, con dominio avanzado en las herramientas y plataformas BIM. El tema de hoy es BIM más preinversión, el poder decir con datos. Como comentario adicional, es un tema interesante ya que muchas veces como ingenieros, modeladores, etcétera, no relacionamos directo, o sea, en poco entendimiento que una persona pueda tener del BIM, no lo relaciona realmente con la palabra de preinversión, ¿no? Por eso es importante que entendamos que el BIM sí tiene muchas más aplicaciones que simplemente el proceso constructivo, sino también abarca la etapa de preinversión. Ingeniero, le cedo la palabra, adelante, por favor. Bien, buenas noches nuevamente. Ah, Buenas noches. voy a compartir pantalla un segundo. Un segundo. Ya, ahí sí se ve, ¿verdad? Listo. Bien, nuevamente, buenas noches. Muy agradecido por su participación. Eh, Como bien lo comentaba Diego, el tema que venimos a comentar o a presentar el día de hoy, más que nada es para que se dé a conocer que se escucha o que se utiliza preinversión y también se utiliza, pues, mejor dicho, que sea BIM en preinversión. ¿Sí? ¿Por qué les comento esto? Como ya bien me han presentado, también participo en la unidad de preinversión de PRONIS, les damos ahí las consultorías, y pues siempre escucho a la mayoría de los consultores externos decir, pues no, para preinversión no hay BIM, la inversión está a partir de expedientes técnicos, ahí está recién utilizándose BIM, incluso algunos profesionales comentan, no hay iniciativas todavía en preinversión. Y no solo es en PRONIS, ¿verdad? Hay varias entidades públicas que sí ya lo aplican, solo que no se da a conocer o por capaz todavía no quieren mostrar porque no tienen todavía esa madurez. Pero eso es un poco que juega en contra, ¿verdad? Porque lo poco, mucho que uno va haciendo, es bueno compartirlo porque ya eso cuando empiezan a revisar, a analizar, se da pues estas, los famosos feedback, ¿no? Las lecciones aprendidas que siempre nosotros tenemos que tener para ir mejorando, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a hacer un preámbulo, ¿sí? Bueno, como ya me como presentaron, vamos a soltar un poquito de esto de aquí. Eh, el reto de desarrollar proyectos en el Perú, ¿sí? A nivel general. ¿Cuál es este reto? Este reto es, como dice aquí, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se necesita? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente vamos a nosotros pedir o necesitar para hacer los expedientes, ¿ya? O proyectos, llamémoslo proyecto porque esa sería la palabra que se usa a nivel internacional. Necesitamos inaugurar edificios, planificar infraestructura, ¿verdad? Es necesario tener todo esto, o sea, para, como dicen, para la foto, para la portátil, tener todo el día de la inauguración, tener más obras y todo lo demás. ¿Sí? Esa es la solución a nivel general de tener o desarrollar los proyectos. Más adelante vamos a tener la respuesta, ¿sí? Entonces vamos a analizar ese problema, ¿ya? Vamos a analizar poco a poco, ¿sí? Pero tenemos que ver la realidad de las entidades públicas, ¿sí? No se vayan a ofender que si algunos trabajan para entidad pública, yo también he trabajado
o sigo trabajando para entidades públicas y pues es lo que sucede, ¿sí? Estamos ahorita en la parte de la era del papel a lo digital, ¿sí? Si ustedes van, incluso en el sector privado también, de igual forma, ¿no? Si desarrollan proyectos, tienen su almacén y ahí están sus files y están apilados, cajas y cajas de diferentes proyectos que han participado, ¿verdad? Que se ha entregado. Y así se va incrementando ese almacén. Incluso hay entidades que alquilan almacén para poder tener todos esos productos que vienen de los proyectos de las diferentes consultorías. Y cuando uno va a buscar esa información, si tiene suerte lo encuentra, si no sea, ya sea por el papel mismo se descompone, ¿verdad? Entonces ya no lo vas a encontrar. Entonces ese es un poco de lo que nosotros tenemos a la fecha, ¿sí? De la improvisación a tener procesos, ¿verdad? ¿Quién no ha visto esto? ¿Sí? No necesariamente con su galonera, pero sí hay adaptaciones, ¿verdad? En lo que nosotros tenemos en cuanto a diferentes especialidades o ambientes que nosotros necesitamos, ¿sí? Y este famoso telefonito malogrado. En todo proyecto, en cualquier fase de la inversión, hay esto, ¿no? Silos desconectados. Él dice una cosa, él entiende otra cosa, le pasa otra cosa y otra cosa y él entendió. Y además, ¿quién lo hace? Miren, el último, ¿sí? Entonces, no estamos conectados, ¿correcto? Luego vamos a ver este reto, el reto planteado. Gestionar inversiones con bien, ¿sí? Como ven, cuando nosotros hacemos las inversiones o participamos desarrollando proyectos, va a haber esto, ¿no? Los requisitos de información, los requerimientos, licitación, contrato, ejecución o desarrollo de un proyecto. ¿Por qué lo pongo? Justamente por lo que les comenté al inicio, ¿sí? Bueno, ustedes a veces como consultores participan, ven una licitación de una preinversión, dicen, está llamativa, ¿verdad? Está bueno ese proyecto, dicen. Y ven la base de BIM y dicen, no está tan detallado, es muy ambiguo. Y dice, será básico nomás ese BIM y no tiene ni web, nada de eso. Y gana la licitación, ¿no? Pero no han leído los anexos, no han leído bien todo lo que contiene ahí. Y obviamente, porque no hay mucha madurez todavía, no se pone tan detallado, ¿sí? Algunos dirán, no, pero tienes que ponerme detallado de la A a la Z, qué es lo que quieres dentro de esto. Sí es cierto, te puedo poner todo eso, pero a veces también es contraproducente en la preinversión, ¿sí? O también analizar qué usos vamos a utilizar. ¿Sí? En preinversión, como ustedes van a ver o ya han visto en la guía, qué usos podemos utilizar. Entonces, no necesariamente voy a utilizar todos los usos que me muestra en esa lista, ¿verdad? Puedo empezar por uno o dos, dependiendo de mi proyecto. Entonces, es muy importante conocer estos procesos y analizarlos. Porque a veces dicen, ¿no? No está en mi TDR. Y cuando revisamos está en un anexo. O está, dice bien claro, enseñanza de tales cosas. ¿Sí? No es que se quiera hacer una especie de, no sé, aprovechamiento, sino que se coloca algunos términos que ya obviamente involucra a lo que uno tiene que presentar. ¿Sí? También recuerden esto, ¿no? Al 2030 es obligatorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? La preinversión no va a desaparecer. Es más, la preinversión está tomando más fuerza y es donde deberíamos ponerle más, ¿cómo se puede decir? Más dedicación. La mayoría, ¿qué conoce de preinversión? ¿O qué utiliza cuando va a hacer un expediente técnico? Agarra la primera hoja y lo demás todo desaparece. Dice, no, eso está mal hecho. ¿Sí? O eso no tiene mucha información, ya está desactualizado y X cosas que pueden opinar. Y lo que rescatan es la primera hoja, ¿no? La viabilidad y todo ello. Entonces, eso, pues, es con lo tradicional, ¿sí?
Lo que necesitamos aplicar con BIM, entre comillas, es el pretexto, ¿sí? Yo le llamo así, el pretexto para poder utilizar y ordenarnos, ¿sí? Poder gestionar esa información que tanto se comenta a la hora. Dicen, no, ¿estás haciendo BIM? Sí, ¿qué cosa es BIM? Ah, gestionar información. Pero estás gestionando información, ¿sí? Entonces, esa obligatoriedad ya está cerca. Cuando salió esto en el 2019, decíamos, tenemos 11 años. Ahorita estamos en 2025 y nos falta solamente 5 años. Ya va, falta poco, ya 4 años y medio más o menos. Entonces, está a la vuelta de la esquina. Y si no aplicamos o no utilizamos en donde inicia un proyecto, entonces eh, vamos a tener puntos débiles cuando llegue el 2030. ¿Sí? Igual para hacer una preinversión, ¿no? Necesitamos estudios básicos, necesitamos tener arquitectura, necesitamos un equipo que desarrolle, tenemos que hacer contingencias, si es que tiene que funcionar mientras está mejorando o ampliando, o si es nuevo, entonces se tiene que demoler, entonces varias cosas que se toman en consideración, ¿verdad? Entonces ya nos falta poquito. ¿Sí? Nos falta muy poco para poder llegar al 2030 y ahí va a ser obligatorio. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿No? Se ha hecho, bueno, en cuanto a Pronis, ya en ese entonces, en 2023, sacó que iba a implementar BIM, ¿cierto? Entonces ahí, sacó el mismo MEP, sacó los proyectos piloto, que ahora cambió de nombre, ¿no? Ya no existe el nombre de proyectos pilotos, pero quedan las lecciones aprendidas. Y esas lecciones aprendidas, pues, se impulsó primero en expedientes técnicos, porque ahí se tenía más data. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Aplicarlo a preinversión. ¿Sí? Entonces, a respuesta de la primera pregunta, ¿cuál era el reto? El verdadero reto no es entregar una obra con BIM, ¿no? Es hacer que la entidad sea capaz de gestionar su infraestructura asignada. Y esto parte desde la preinversión, ¿sí? Donde nace la idea, el concepto, qué voy a realizar. Si no hay preinversión, no habría expedientes técnicos, ¿no? Yo creo que nadie está en contra de esa expresión. Entonces, esa es la base para poder nosotros tener los expedientes técnicos. Tampoco no es hacer tus modelos 3 a detalle, es hacer que tu oficina, tu entidad funcione mejor, ¿sí? Hay que organizar. Ya habrán escuchado repetidamente que BIM es gestionar información y todo demás. Pero ¿qué hacemos dentro de ese gestionar? No ordenamos información, no creamos carpeta en nuestros datos comunes, no creamos códigos para poder encontrar la información. Entonces, con ello hacemos que esto funcione mejor. Obviamente eso va a ser de manera escalonada, no va a ser pues en un mes, 2 meses, por eso nos han dado 11 años y obviamente ha tenido de manera progresiva y en función a los recursos que tiene cada uno de ellos para poder ir incrementando, participando de esta aplicación o implementación, ¿sí? Luego, pues obviamente yendo ya a lo que es netamente la que necesitamos, pues hay que reasignar todas estas o la capacidad dentro de las entidades, mejorarlas también lo que es, puede haber lo que es la capacidad de entidad, extender las capacidades de entidad y mantener la entidad funcionando, ¿no? Hay varias opciones que tenemos que ir manejando. Luego, vamos ya directamente a cómo se está dando la industria, ¿sí? Hay edificios, edificaciones multifamiliares, colegios, hospitales, ¿sí? Estos tenemos harta data, ¿sí? Eh, Luego tenemos otro grupo que viene a ser las obras civiles, que a partir de este nuevo del 2020 para adelante ahora se tiene más data también, ¿no? En cuanto a carreteras, en cuanto a aeropuertos, presas, puentes y todo tipo de infraestructura o obras civiles que utilizamos en Perú.
Y lo que vemos aquí es la tecnología. Algunos ya incluso ya tienen más de 5 años en el mercado, pero es bueno mostrarlo porque recuerden que no todas las entidades o municipios, ¿sí?, tienen la misma cantidad de recursos. Entonces hay algunos que recién lo van a utilizar porque están viendo de aplicar en sus proyectos, a ver su implementación y, como les comento, aplicarlo en preinversión. ¿Sí? Entonces, antes de entrar aquí, les comento que no siempre o cuando voy a una reunión para ver esto de implementación en preinversión en diferentes entidades que nos invitan, siempre me ponen el pero de no tengo recursos, no tengo para comprar los programas, no tengo para capacitar tantas horas al personal, no tengo mi especialista BIM, mi coordinador BIM o mi modelador BIM. ¿Sí? Entonces siempre el no tengo, no tengo, no tengo. Ni bien hemos iniciado la conversación, siempre se para una de las autoridades y empieza a explicar, ¿no? No tengo esto, en vez de gastar en esto, debo hacer esta cosa. Entonces ocurre eventos, entonces se destina ese dinero y no podemos. ¿Sí? Entonces tampoco es que tú asignes una cierta cantidad brusca para poder empezar tus proyectos en preinversión aplicando BIM. ¿Sí? La mayoría, sí, ahorita vamos a ir viendo, que no utiliza a veces al 100% lo que tenemos gratis. Es más, ni siquiera lo conocen. A ver, levanten o pongan un número uno en el chat de Zoom quienes ya han leído todos los estándares que están en la página del Plan BIM. Todos han revisado, aunque sea, lo han ojeado, ¿cierto? Estamos en sala ahorita 14, más Gabriel dice, no, no tengan vergüenza, ¿sí? Recuerden que nadie está viendo. Poco a poco vamos a ir conociendo, por eso nos han dado 11 años, ¿sí? Entonces, Gabriel ha sido bien sincero, dice, no, cero, ¿verdad? Entonces, eso es una radiografía, ¿verdad? Y no está mal en el sentido de que no veamos esa página. ¿Por qué? Porque nuestros, a ver, un poquito, no hay todavía esa, digamos, al 100%, ¿cómo se puede decir? La voluntad, ¿no? La mayoría está estudiando o participando de capacitaciones BIM por obligación, por lo que he mostrado hace un momento, ¿verdad? Pero que en 2030 ya va a ser obligatorio. Por ahí también ha salido, han visto los nuevos requerimientos que te piden que tengas maestría, ¿no? Para ser residente, para ser supervisor. Entonces ya todos están, otra vez están volviendo a ver sus grados de maestría, ¿no? Y así, lastimosamente, pues somos, como dicen, tienen que obligarnos para poder estudiar o leer algún documento, algo que está gratis, ¿sí? Si ustedes entran a la página, y lo vuelvo a poner, bien práctica, pones recursos BIMEF. Aquí están todos los estándares y documentos que uno necesita, ya sea para implementar, para desarrollar proyectos y es más, ¿no? Acá está la guía técnica, la guía nacional y estos anexos tienen sus instructivos, ¿sí? Entonces, cuando a veces me dicen, ¿no? Estos distritos o municipios, les comento, ¿no? Han entrado a esta página, han revisado de qué necesitan y hay los instructivos, ¿sí? Y esto es gratis. La página es gratis y puedes descargar, ¿sí? Entonces, empezar por ello, ¿no? Por los documentos que tenemos. Por eso le puse el nombre
la charla, ¿no? Tener datos. Y acá están, pues con ellos podemos tener datos. Solo que todavía no tenemos todo ese conocimiento de estos estándares, ¿sí? Es muy importante que lo vayan leyendo a los que todavía no han leído o revisando, como decíamos que obviamente, ¿no? Aunque sea mira los dibujitos para que puedas tener en cuenta de qué trata y preguntar. Tarde o temprano va a haber capacitaciones en las entidades o en las unidades de donde se desarrollan los proyectos. Entonces, para tener más noción y tener preguntas en ese momento, es bueno que revise, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta que hay formatos que son muy importantes y que a veces ni siquiera lo han utilizado, como tus matrices, ¿no? Está aquí. Esto no te cuesta nada, es un Excel, lo vas a llenar, tiene incluso su instructivo, tiene lo que es también un ejemplo, y con eso empiezas a ordenar tu información. No necesariamente es una información que vas a sacar completamente de los modelos. También te necesitas una, ¿cómo se puede decir? Puedes utilizar la información que no sale de los modelos, ¿no? Lo que lo decimos que no es estructurada. Por ejemplo, algunos todavía siguen usando CAD, nosotros todavía seguimos usando, a algunos especialistas no se les obliga todavía, porque no es, la norma lo permite, ¿sí? Hacemos, como decimos, híbrido. Y esto nos permite, ¿qué cosa? Ordenar y tener ahí los códigos para poder, ¿cómo se puede decir? Tener un orden. Aquí nos dice, el MEF ya soltó presupuesto de 2 meses a entidades del Estado, ya iniciaron las implementaciones. Puede ser, sí. Entonces, esa página está a disposición de todos los, incluso lo utilizan a nivel internacional para poder hacer sus proyectos, son de referencia. ¿Sí? Entonces, miren, hoy vamos a ver un poquito de lo que hacemos aquí en Planius. En su momento se han hecho las directivas, los protocolos, se aprobó, tiene su comité BIM, conformado por todas las autoridades de diferentes unidades, estudios, de preinversión, de lo que es logística, la parte de contabilidad, legal, todos ellos forman su comité, tienen su comité BIM. Entonces, en los proyectos hemos usado visualización 3D. En algunos hemos llegado a hacer también en lo que es detección de interferencias. Se ha iniciado con dos especialidades, ¿sí? Estructura y arquitectura, pero usted dirá, pero ellos siempre coordinan, sí, pero la idea era ir también que los profesionales vayan conociendo de cómo funciona. Y hace más o menos ya casi 2 años, en septiembre, se cumple 2 años que han empezado a aplicar, ¿sí? Entonces, ya saben que existen los usos en cuales hemos usado, como les comento, visualización, lo hemos aplicado detección de interferencia, por ahí hemos hecho un poco de documentación, no hemos llegado a todas las especies todavía, correlación obviamente, entonces hemos iniciado con unos cuantos usos. No es necesariamente voy a tener que entrar aquí y decir, no tengo que hacer todo esto en mi proyecto, ¿no? Es de manera escalonada. Eh, hemos aplicado, ¿no? El entorno de datos comunes y la configuración tal cual como nos da la ISO y también la guía, ¿sí? La interpretación. Nuestro trabajo en progreso, compartido, publicado y archivado. Entonces, hemos usado entornos de datos comunes, digamos que es de una capacidad libre de 10 gigas. También hemos usado algunos que son de pago, para ver la diferencia en cuanto al flujo que se tiene, ¿verdad? Y que se relaciona con las herramientas que desarrollamos. No vamos a negar pues que no se usa Autodesk, ¿no? Autodesk es una de las marcas que lidera el mercado,
encontramos más usuarios de esas herramientas para poder desarrollar los proyectos, pero no es lo único. Con respecto a los aspectos, se ha visto pues las personas, se inició con capacitaciones cortas de diferentes temas a todos los especialistas, incluyendo a los economistas, que son mayormente los jefes de proyecto en preinversión. Entonces, con decirles que al inicio no conocían ni qué significaba BIM o cómo era, y ni siquiera entrar a la página. Entonces, ahora ya conocen qué son entornos comunes, qué especialidades podemos desarrollar en la parte inicial, en qué momento. Al inicio, pues, contrataban a que desarrolla los modelos o que vea la coordinación BIM, lo contrataban después de casi 2 meses, entre comillas, porque decían que no había qué hacer. En la forma tradicional, pues obviamente, ¿qué esperan? Que hagan, que aprueben toda la información, ya sea, ¿no? En la parte de arquitectura, y luego ya recién contratar para que empiece el modelado, ¿no? Pero en la parte de la gestión, o sea, armar el BEP, generar, llenar las matrices y todo eso, pues no lo consideraban. Entonces, luego que se les comentó cómo funcionan los procesos, ya en siguientes proyectos sí ya se tuvo participación. Obviamente no va a estar desde el día uno el modelador, pero sí el coordinador o especialista BIM para que pueda ayudar en la parte de la gestión. Porque con esto lleva pues a la mejora de estos procesos y cumplir el objetivo. No se reduce los plazos, lastimosamente estamos contra el tiempo, no nos reducen los plazos, pero sí nos incrementamos, entre comillas, porque es rotativo el personal. Entonces, para llegar a esa producción, digamos, dentro de lo que establece, hay que estar capacitando constantemente a las personas, más que nada, porque son las que van a desarrollar los proyectos. Incluso cómo usar el entorno de datos comunes, cómo ingresar, cómo navegar en él, qué busco y qué puedo yo hacer dentro de este entorno. Con decirles que se hizo participar a la parte legal, a los economistas, y lo vieron bien práctico el uso de la plataforma, con la finalidad de que ellos podían visualizar de cualquier parte donde se encontraba, porque mayormente los mandan a diferentes hospitales a ir viendo qué se va a desarrollar, si se hace una ampliación, una mejora. Entonces no están sentados todo el día o todos los días, ¿no? A veces salen de comisión. Entonces, sin estar entrando a su computadora física que les asignan, pues entraban por sus celulares, veían la información, y eso pues para ellos era muy práctico porque como son jefes de proyectos, los economistas a cada rato pues les pagan pidiendo cómo va el proyecto, cuál es el avance, qué se ha logrado esta semana. Entonces todo eso lo vieron bien práctico. Y miren, eso se vio como se convirtió algo que al inicio no le dieron mucha importancia, ¿sí? Cuando se entró a ver la parte de BIM, nos veían como el patito feo, ¿no? Entonces, no, eso ya después será el 2030, ya cuando sea obligatorio. Entonces, pero poco a poco se fue ganando campo en cuanto a la aplicación y vieron las bondades, ¿no? La utilización. Y esto lleva pues a que cuando uno hace el requerimiento, ya sea para licencias o para equipos, pues ya tienes sustento. Un sustento pues validado justamente por los usuarios, ¿sí? Haces tu informe, puedes incluso poner las fotografías de las capacitaciones que se han hecho o mini capacitaciones que se van haciendo al equipo mientras que se va a ver un proyecto. Entonces todo ello vas compilando y creando un informe para poder anexar a tu requerimiento, ya sea de licencia, ya sea de también equipos o incluso la mejorar la infraestructura. Entonces, ha habido ya como 4 reubicaciones de posiciones de los equipos en función a lo que se ha ido utilizando, ¿sí? Ahora ya se cuenta con proyectores para tener nuestras reuniones, mostrar los modelos, ver
interferencias graves que se encuentran en los proyectos. Entonces, eso se ha ido logrando poco a poco, justamente, pues en el sector público saben muy bien, pues no es que lo pido hoy día y llega en a una semana a lo mucho, ¿no? Hay que pasar ciertos protocolos, por llamarlo así, que nos permite tener la infraestructura que necesitamos. No será al 100%, pero poco a poco se ha ido escalando y generando. Ahora ya se tiene esos proyectores que nos ayudan bastante a la hora de mostrar o tener las reuniones de coordinación. ¿Sí? A ver, aquí. Entonces, este proyecto que hemos hecho, el Hospital Cayetano Heredia, es uno de los más representativos porque hemos llegado incluso a hacer planos, pero en una sola especialidad, a manera de practicar, llamémosle piloto, inicial, o más que nada para consolidar todo lo que ya hemos hecho durante más o menos un año y medio que habíamos ido ya viendo proyectos de inversión. Y como ven, pues no es nada pequeño, ¿sí? Tiene 13 pisos y tiene un helipuerto. Entonces, como ya conocía el equipo, me refiero al equipo, todos los especialistas ya sabían que se tiene que hacer un TIDP, que se tiene que hacer un BEP, que se tiene que modelar, tiene que haber todo el equipo de modeladores. Entonces, se optó por empezar por arquitectura nada más, ¿sí? Y estructura también se ha modelado, pero para tener la geometría de los elementos estructurales, verticales y horizontales, pero no se ha desarrollado planos de estructuras. Sí, lo único que se desarrolló planos fue de arquitectura. Es nuestro primer proyecto que llegamos aquí. Eh, Como ven, tiene esta cantidad de áreas de metros cuadrados. ¿Sí? Tiene casi 210.000 metros cuadrados. ¿Sí? Con un costo referencial, miren, ni siquiera es millones, ¿no? Billones. ¿No? Entonces, este proyecto, para cuando lo ejecuten, una proyección tenía más o menos de ejecución de 8 años, porque está hecho con fases, ¿sí? Porque todavía tiene que funcionar. Aparte hay otro expediente de contingencia que también se tiene que presentar. Entonces se hace como tres, ¿no? El existente, un expediente de contingencia y el otro de la preinversión. Se hizo su plan de ejecución BIM, se desarrolló el TIDP, ¿sí? Como les digo, se iba adaptando a lo que nosotros podíamos tener en ese momento. Eh, y esto nos permite ordenarnos. Aquí, como ustedes ya conocen, tenemos esta identificación. E incluso nos daban su listado de planos, nosotros lo colocábamos y entregábamos y ellos ponían en sus planos CAD las diferentes especialidades y pues nosotros en arquitectura sí lo trabajábamos dentro de Revit. A ver, aquí un ratito, aquí tengo el archivo, ya abrió. ¿Sí? Entonces, se hizo unas tablas y aquí los planos, ¿no? Lo hemos clasificado pues por generales, bloques y también zonificaciones y flujo. Entonces hemos generado, falla, hemos desarrollado pues la especialidad de arquitectura para poder utilizar al máximo pues para generar lo que es los planos de zonificación y planos de flujo. Obviamente esto no es que salió en la primera vez que se modeló o se fue coordinando mediante las aprobaciones. Sí, ahí está. Solamente aún lo en dos. No hemos hecho más detalle. ¿Sí? El arquitecto que estuvo a cargo eh, no hicimos más detalles, no hay cuadro de vanos, no hay especificaciones, esas cosas. No se desarrolló porque no meritaba para esta fase. ¿Sí? Lo que necesitábamos eran las plantas,
la visualización, o sea, las fachadas. Y como les comento, se utilizaba para tener el TIDP, para tener su código. Esto tenía todas las especialidades, o tienen en el proyecto, ¿sí? Algunos hemos utilizado ya un poco más, algunos datos nos hemos dice, adecuado. No necesariamente es el famoso A-01, ¿sí? Porque teníamos también otros planos, ¿no? Planificación. Entonces todo esto nos ha tomado pues un tiempo. No les voy a negar pues que había cambios, variaciones, porque vamos a que nos aprueben diferentes áreas, ¿sí? En cada zona o cada uno de estos no tiene que tener aprobaciones. A veces está aquí y después decía, no, tienes que bajar al piso 3 o cambia al otro bloque. Entonces, eso ha sido interactivo, pero si lo hubiéramos hecho con CAD, hubiéramos demorado más. Esa practicidad que había de poder usar la herramienta a la hora de modelar y cambiar, pues nos ayudaba bastante. Y ya no era tanto reiniciar de cero como en el CAD, ¿no? En el CAD sí, obviamente nos daban los trazos, las ubicaciones, pero con los modelos era más práctico. La codificación de igual forma, ¿no? Ahí está su codificación. Y lo que también era el otro era flujos. Entonces, llegamos a generar los planos de todo esto. A ver, ahí está. Bueno, todo esto está hecho con la herramienta, ¿no? Es algo nativo, digamos. No usamos nada de CAD ya, como se generó todo el modelo para poder hacer ese ensayo. Más que nada tener ratios de cuánto nos demoramos si tuviéramos otro proyecto similar, ya que según la cartera de proyectos, pues se vienen algunos proyectos que son, llaman emblemáticos en hospitales, entonces queríamos tener esa data. Y obviamente, pues también se ha hecho los cortes, los render y todo ello, que lo tenemos aquí. ¿Sí? Se usó en entradas comunes, como les comentaba, hicimos participar a diferentes disciplinas, parte de economía, la parte legal, los asistentes administrativos, que había la parte documentaria. Entonces se hizo como un ensayo y teníamos que generar pues ese flujo entre todos los involucrados o la mayor cantidad de los involucrados del proyecto. Como ven, ahí se trabajó netamente arquitectura, se llegó a hacer este detalle y en estructura sí simplemente hicimos la volumetría, ¿no? Los pórticos, las vigas, las losas, los muros de contención para poder complementar aquí el modelo. Entonces sí había incompatibilidades, claro que sí, porque como iba avanzando por bloques el estructural, y aquí había pues proyecciones de vanos o ambientes y justo aparecía una columna en medio ambiente. Entonces hay que reubicar el ambiente o no sé, bueno, las columnas no se movieron prácticamente, lo que se trabajó más aquí. ¿Sí? Entonces igual si hay una coordinación entre especialidades mientras van desarrollando, entonces se iba compatibilizando. Bueno, esto ya conocen que es con un clic sale, pues, ¿no? Cuántos se han eliminado, cuántos se han modificado, pero lo de detalle era, lo bonito era que se podía mostrar, ¿sí? Entonces, usando un poco la tecnología, pues obviamente podemos tener unos mejores resultados o mostrar también estos resultados. Como ven aquí, estos muros de rojo son la separación de los sectores que se tenía. Esta fue la propuesta inicial. Ahí está, se hizo en SketchUp la primera propuesta.
¿sí? De las fases. Este de aquí queda como una tercera fase que nos está tocando, una ampliación. Estos dos son los que se van a realizar en el expediente ahorita, que lo están mandando a hacer G2G, y la obra también. ¿Sí? Ahí está el render. Entonces, sí se puede aplicar preinversión usando pues BIM. Ahora, pero no solo es en edificaciones, ¿sí? Bueno, aquí un poquito de lo que hemos ido utilizando otras herramientas, bueno, los planos, las anotaciones que se iban haciendo en la visualización. Ya esto sí lo vio la parte de arquitectura. Ahí está el helipuerto. Ahí se aprecia mejor. Ya está la fase uno, la fase 2 y aquí vendría la fase 3. ¿Sí? Como les iba comentando, no solo es aplicarlo en edificaciones, ¿no? En sea hospitales, colegios, universidades u otro tipo. También está pues en lo que es en carreteras, ¿sí? Este año hemos hecho igual. Este proyecto solo aplicó un uso. En el contrato decía visualización 3D, pero sabemos que para tener una visualización hay que modelar, igual hay que coordinar. Y las interferencias, pues las interferencias son distintas en el sector de infraestructura. Pero igual hay que hacer un BEP, hay que ver flujos, hay que ver también qué usos, según el contrato, como les decía, o las condiciones particulares, era usar solo visualización 3D. Eso era contractual, pero teníamos que modelar, teníamos que ver las interferencias porque nos pedían interferencias. Y ya no usamos Navisworks, no usamos Infraworld. Ahí teníamos que tener nuestro federado. ¿Sí? Igual hemos hecho los flujos, hemos puesto las carpetas. mm, Lo que siempre se recomienda, pues que la entidad sea el que administre. Igual aquí se aplicó lo mismo. También se hicieron elementos como puentes, alcantarillas, pero aún no en dos también, y para poder tener el federado. Entonces, ahí las interferencias no es como en edificaciones, ¿no? Una puerta con una columna, una tubería con una zapata. Aquí más que nada es con la vía, con la carretera, pero la ubicación también, porque teníamos unas conexiones de otro, de gas o no me acuerdo ahorita el nombre, pero había cuando se colocaban los elementos, ¿no? Ese tipo de interferencias que son un poco más gruesas. También hay un cronograma, un organigrama, perdón, de cómo vamos a trabajar, ¿sí? Qué roles van a participar. Y pues se tenía lo que es el resultado, ¿no? Teníamos una vía, hemos hecho lo que es hemos modelado puentes con una herramienta, hemos hecho las alcantarillas con otra, igual el diseño geométrico, entonces todo eso se incorpora y se tiene pues en ese famoso federado. Y aquí pues veíamos esas interferencias. Entonces, no solo se aplica a edificaciones, sino también en lo que es infraestructura. Esa data, ahora lo repito, voy a mostrar. A ver, yo. Ujú. Aquí está, ¿no? Voy a abrir un ratito.
Ya. Y algo rápido antes que me cuelguen en el trabajo. Aquí hemos hecho lo modelado, administrado los puentes, ¿sí? Lo que son alcantarillas, han hecho con Civil, la topografía y el diseño. Y acá estaba el oleoducto. Teníamos que ver la interferencia con el oleoducto. Pues para eso nos pedían el federado, integrando. También nos pidieron, aquí está el federado, un recorrido virtual. No sé si saldrá. A ver. Esa visualización decantaba en esto, ¿no? Tener un video. No carga. Listo, ¿no? Entonces, obviamente esto pedían a un Loin 2. ¿Sí? Como es preinversión, lo pedían a un nivel Loin 2. No reproduce. Ahí está. Bien. Aquí también había unas lecciones aprendidas porque todo lo que querían que esté en la nube. ¿Ya? Es más rápido trabajarlo de manera física, pero trabajarlo en la nube, como han visto, toda la información está en la nube. Y de ahí teníamos que vincular, hemos tenido que hacer varias versiones, hacer pruebas, testear. A veces no aparecían los puentes, a veces desaparecía la vía o no salía demasiado pixeleado, por más que se bajaba las resoluciones o se incrementaba. Entonces, como lección aprendida, pues usarlo en la nube te va a tomar más tiempo, incluso levantar y vas a tener que tener más computadoras. Si bien es cierto, hace poco ha sacado el MEF unas recomendaciones de equipo, pero esas son recomendaciones. Sí, se necesitan para este tipo de proyectos y cuando te piden en la nube, necesitas más potente. Entonces, eso sí hemos podido, ¿no?, experimentar al desarrollar el proyecto. Sí, entonces, eso es lo que tuvimos como resultado, o sea, que necesitaba, este era el entregable de la visualización. Sí. No solo era el modelo, sino tener un recorrido virtual. ¿Qué nivel de LOI? Sí, un 2 todo era. Tanto el LOI, LOT, perdón, y el más LOI, nivel 2. Sí, ahí está, un LOI 2. Sí. Entonces es un poquito de lo que le quería compartir para no extenderme más. Estoy dentro del plazo, creo. Me hice otras preguntas, comentarios. El problema más complicado. Am, sí, justamente como les comentaba, ¿no? Si en tus condiciones particulares, eh, si te dicen que todo tienes que trabajarlo en la plataforma, o sea, usando Autodesk Construction Cloud, el detalle es que levante la información en el infraworld, ¿ya? Es más rápido que tú lo trabajes de manera física en tu computadora, en tu disco, ¿no? Lo pones en tu disco D o C, guardas todo ahí y empiezas a subirlo al infraworld, normal corre, no hay problema. Pero cuando usas directamente la información, porque usamos Collaborate Pro, usamos la infraworld también vinculada a la nube, entonces ahí es el detalle. Los equipos necesitas más potentes
mejor velocidad de internet, la oficina tuvo que mejorar su velocidad de internet para poder nosotros tener ese flujo, porque si no estábamos esperando que la computadora actualice la información. Pues eso no te va, eso era lo que más nosotros hemos notado en cuanto. Ahí lo demás toma su tiempo regular, ¿no? La parte de diseño, usar Civil, usar para generar los elementos, usar Revit para hacer los puentes. Pues va a depender mucho, como digo, de la estrategia que quieran utilizar a la hora de obtener el producto. Entonces, por eso les puse al inicio, ¿no? Hay que leer bien las bases para poder, a la hora de después, no decir, no, eso no está en mi TDR o no estaba en las bases. Ujú. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Dice, saludo desde México. Eh, en cuanto al hospital, sí se utilizó, sí llegó a modelarse la parte MEP también, pero no se hizo lo que es a nivel de desarrollo por baterías y todo eso, solamente se hizo los ramales, tanto horizontales como verticales. Los conductos, todo eso también se modeló. Tengo la mano. Pero sí se llegó a hacer eso para tener un nivel de interferencias de manera, este, puedo decir, de manera gruesa, como le decimos previamente, ¿sí? Eso nos ayudó a ver por dónde estaba. Acá lo tengo. Entonces, va abriendo. Se llegaron a modelar las MEP, todas las ramales. Estructuras, fue otro archivo, como vieron en la imagen, sí se hizo el modelo, pero no se desarrolló planos. Aquí está, ¿no? Este es un archivo y este es otro archivo. Es más, ¿no? Este está de el mismo Revit y este está de la plataforma. Aquí está. Aquí está arquitectura y estructura. ¿Ve? Un archivo, el otro archivo. Aquí más que nada era con las fachadas y la distribución. Por ejemplo, en el desarrollo a veces se movía, arquitectura movía 10 centímetros, 15 centímetros, porque necesitaba más espacio por este pasaje, no cumplía la normativa. Entonces tuvo que mover, no había de otra. Pero no es así de simple que mover, porque debajo hay estacionamientos, hay rampas, ¿sí? Como se dan cuenta, aquí están las rampas. Entonces todo eso no era que muevo y no pasó nada, ¿no? No sé, y ahí con eso es lo que nosotros usamos a mano de interferencias. No tanto como cuando haces con las instalaciones, ¿no? Sino más que nada era para las posiciones, ¿sí? Para las posiciones que uno necesita de los elementos estructurales en cuanto con la arquitectura. Porque lo demás, recuerden que MEP se adecua, ¿no? Se adecua teniendo ya el casco aprobado en cuanto a estructura y arquitectura. Entonces, ahí no entraba mucho como que cuando es un expediente. En cambio, aquí más que nada es por la ubicación, la forma, el casco que se tiene a nivel de estas dos especialidades. Ahí está. Entonces, ese fue el objetivo primordial, ¿no? De la coordinación y detección de interferencias. Al inicio hubieran visto, teníamos columnas por acá, columnas más desfasados, pero no porque esté haciéndolo mal, sino que porque pedían cambios de acuerdo a los espacios. Se presentaba una distribución y la parte del usuario te decía, pues no, esto de acá necesito que sea más, se incremente porque se necesita más ventilación. Cumplías con la norma, pero te pedían un poco más porque al final ellos son área usuaria y están ahí día a día en un hospital.
Entonces, daban esas recomendaciones. Y como es preinversión, hay que poner pues esos espacios o con un plus, ¿verdad? Cosa que cuando llegue el expediente lo analizan y, y ya no necesitas estar moviendo todo esto. Por eso le decimos, ¿no? Que preinversión es muy importante porque ahí está la idea, nace toda la idea. Cosa que a veces no le hacen caso cuando tienes en 2D, ¿no? Vuelven a hacer todo de nuevo. Y es un gasto. Ustedes pueden sacar así como dicen, de manera rápida, cuánto cuesta modelar, cuánto tiempo nos cuesta hacer esto y volver a hacer otro diseño, es como que tirar dinero a la basura. Entonces, eso es muy importante, por eso en la preinversión ahorita hay que darle más cabida en cuanto a lo que se entrega y se analiza, ¿no? Es cierto que cada uno tiene un criterio, pero todos hemos pasado o tenemos esa especialización, ¿no? Hablo de estructura, por ejemplo, yo soy ingeniero civil, conozco de estructura, nos basamos en normativa y luego, capaz yo digo, no, ponle 5 centímetros más, otro va a decir, no, se puede optimizar aunque sea una pulgada, pero está por ahí. No es que yo ponga cuadrada y el otro quiera ponerla circular, ¿no? O rectangular. Entonces, el revisor con el que diseña también igual esa coordinación se puede ver mejor aquí, ¿sí? Que en un 2D, se entiende más. Entonces, ese es el potencial que se puede usar en la preinversión. No es que no lo voy a usar o que voy a tener un modelo para solamente para la foto, para el render, sino para poder coordinar, ¿sí? Como no es necesario tener un detalle, como no hay que modelar acero, no hay que hacer los acabados, los tarrajeos o derrames o o la cantidad de pisos acabados, no puedo hacer todo esto un solo suelo y ya tengo una área y lo delimito con habitaciones. Entonces, de esa manera, pues se empezó a trabajar y como les decía, para poder tener esas aprobaciones. Si no, pues nos hubiera tomado más tiempo en el 2D, borrar todo y hacer de nuevo. Y eso pues era, y no teníamos tiempo ya, teníamos que entregar el proyecto. Utilizamos las herramientas. Obviamente costó un tiempo que se adecue la mayoría, pero ese tiempo que se implementó o se aplicó fue compensado para poder lograr la fecha, ¿no? La meta. Entonces se hizo un balance entre los pros y los contras. Entonces pudimos sacar, como vieron, los planos, ¿sí? Los planos. Todos estos están desarrollados en Revit completamente. No es nada de CATIA, todo está hecho en Revit. A ese nivel hemos llegado con el equipo, ¿no? Tanto arquitectura con sus modeladores, en cuanto coordinábamos, revisábamos, entonces se pudo lograr ese nivel. Yo creo que igual lo pueden hacer en diferentes entidades, solo que hay que ver qué herramientas utilizar, hay que analizar qué flujos o hasta dónde, ¿no? Como les mostré la carretera, un solo uso contractual, pero internamente teníamos que hacer dos o tres para poder lograr ese objetivo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, eso era un poco de lo que quería ir mostrando, qué tanto podemos avanzar en preinversión y tener esa madurez. Imagínense que ahorita estamos en 2025 y cómo vamos a llegar pues al 2030. Algunos dicen, no, pero en preinversión, ¿por qué inviertes recursos? Y eso no, es que eso así no te dice que sea bien, ¿no? En bien te dice que tú tengas tu ciclo normal, tu ciclo con bien en el mismo tiempo. Solo que a veces dicen, no, en preinversión hazlo en 3 meses o 4 meses, tu expediente hazlo en 8 o 12, ¿sí? Pongámosle 12, tu obra en 2 años, ¿no? 24. Y ahí está, ya que viene tu fase de operación y mantenimiento. Entonces, acá la propuesta es que les des un poco más de tiempo, porque se tiene que realizar y llegar a estos que hemos visto, no sé, ponle 6 meses, po. Y acá lo que has quitado 3, te sigues aquí con 2, entonces se convertiría en 9, ¿sí? Pero se mantiene. O si capaz dijiste, ya necesito un mes más, ok, ya 10 te puedo dar.
le quitas un mes a esto. Y ese mes no se va a notar porque ya lo has pensado, lo has analizado en estas dos fases. Entonces, de eso se trata. Con BIM no te van a dar más plazo. Tu plazo se mantiene a nivel de todo el ciclo de inversión. ¿Sí? Operación y mantenimiento no varía, pues, ¿no? Seas con BIM o sin BIM, esto tiene un periodo fijo. El detalle está en las etapas anteriores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir logrando, ¿no? En las diferentes entidades. Porque no cambian ahorita, te dan 3, 4 meses sí o sí. Y aplicar todo esto, pues se puede hacer, pero necesitas más recursos. Y a veces no hay recursos. No hay personas, porque tienes que contratar, sacar sus consultorías externas, tienes que tener licencias. Ya si dices, ya que vengan, no sé, 10 modeladores más, ok, pero ¿dónde los pones? Si tú lo estás contratando, entonces tiene que tener la parte del espacio, las computadoras, las licencias. Entonces se va sumando cosas y a la larga se convierten en trabas. ¿Sí? Entonces eso no lo toman en cuenta a veces. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, por eso al tiempo que hemos ya venido realizando, poco a poco nos han ido dando al menos un par de semanitas más, ¿no? Pero lo ideal, pienso que debe ser 6 meses en proyectos medianos y estoy aquí siquiera pues unos 8 meses. Por la magnitud, ¿sí? La cantidad de metros cuadrados que tiene, pues, ¿no? Y también pues obviamente el aforo que va a tener, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Bien, no sé si hay otra pregunta. A dice, ya está el hospital. Ujú. Listo. Diego, me comentas si no hay más preguntas. Eso sería. ¿Dónde está? Ujú. Bien, creo que no hay más preguntas. Eso sería todo de mi parte. O al menos que algo más, Diego. Dice en la preinversión, recolectar información para la para la operación. No, no hemos hecho. Es más, ¿no? También nos pidieron, o nos comentaron si vamos a poner la parte lead. ¿Sí? En la preinversión, pues, ¿qué es la idea? La forma que va a tener. Donde entraría más es en el expediente. Ahí entraría en eso, ¿no? Operación y mantenimiento. Y lo que es lead también. La parte ambiental, todo ello. Se deja los documentos o las recomendaciones, pero no, el lead, pues no hay lead. Para tener lead, por ejemplo, tienes que tener definido ya, propuesto las baterías, ¿no? Tendría que utilizar todas esas baterías, la parte de instalaciones sanitarias, o llegar a ponerle un material específico, por ejemplo, si quiero ver la parte de análisis lumínico con la parte del sol, si necesito que tenga parasoles, por ejemplo. Entonces, eso no lo puedo definir a detalle en esta fase. Esos estudios se analizan más en la fase de expediente, que sí lo hemos hecho en otra entidad. En el expediente, sí ya se aplicó LEED, se aplicó la parte ambiental, BI y otros requerimientos que tenía la entidad, aparte de lo tradicional. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Me confirman, por favor?
Gracias. Gracias a ustedes más bien. Dice, ¿cuál es la participación del comité legal? Comité legal, ¿cómo así? Del, del profesional legal en el comité, o sea, del abogado en el comité, ¿a eso te refieres? ¿O cuál es la participación del comité? No. Ah, claro, en preinversión hay bueno, en Pronis hay un comité BIM, que está conformado por los jefes de cada área. Y eso pues tiene una aprobación. Eso te dice pues cuando hay una implementación, tiene que conformarse como primer paso, conformarse el comité BIM, liderado por cada jefe de área en lo posible, ¿sí? Justamente para que todo sea de forma, digamos, escalonada en diferentes áreas y tenga un representante de cada una de ellas. Comité legal, no recuerdo haber comentado. Lo que dije que estaba, el área legal formaba parte del comité. O sea, el área legal quiere decir el abogado, ¿no? El abogado principal del área legal, o sea, el jefe de todo el área legal, forma parte del comité. ¿Y por qué está ahí? Pues obviamente, ¿no? Tiene que ver el BEP. Justamente con eso es lo que el otro día como coordinaba con el abogado, que tiene que revisar porque eso es contractual. Puede salvar, como decimos nosotros, te puede salvar el pellejo o te puede hundir. Ujú. Entonces, tiene que estar revisando el abogado. ¿Qué normativas le voy a poner ahí en mi TDR, en mis bases? ¿Qué normativas vi? Así como ponen el reglamento nacional de edificación, el reglamento de metrado, u otros reglamentos, ¿no? El reglamento de electricidad o cualquier otro reglamento, igual pues las normativas que se van a usar de BIM, la guía nacional o los decretos supremos, el plan de competitividad. Entonces, esa información tiene que estar chequeando el área legal y obviamente tiene su representante. Ajá, sí, listo. Eh, bien, si no hay más preguntas, nos quedamos aquí y muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Gracias por su participación también de los presentes. Agradecerles a nombre de GBR por esta sesión de webinar el día de hoy. Y bueno, ya que no hay más preguntas, dar por concluida ya la sesión del día de hoy. Y nuevamente muchísimas gracias, ingeniero Luciano. Gracias a ustedes. Buenas noches. Que tengan muy buenas noches. Les envié un link también de un formulario donde nos puedan ayudar ahí también, sabiendo qué temas quisieran que se toquen en los próximos webinars y saber su opinión también de los webinars que hemos venido teniendo conforme han ido pasando las sesiones. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta luego.